Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Volvemos esta nueva semana, realmente en la primera semana de Cuaresma. La anterior era como esa introducción tras el miércoles de ceniza y los días después de ceniza, y ya con ese domingo en el que siempre contemplamos las tentaciones de Cristo, primer domingo de Cuaresma, hemos entrado en esta primera semana de Cuaresma, un camino que vamos realizando con la gracia de Dios. Ya decíamos y repetimos que no debemos ver la Cuaresma ante todo lo que yo tengo que hacer, sino recibir la gracia de Dios, gracias más abundantes, gracias de conversión, pero gracias en las que tenemos que abrir nuestro corazón, eso sí, y se nos indican tres caminos particulares para recibir esas gracias. En primer lugar, la oración de petición. El Evangelio de hoy nos dice cómo Jesús enseñó la oración por excelencia, el Padre Nuestro. Oración, ser de Dios. La caridad, ser para los demás. Ayer se nos ponía en el Evangelio de la Misa el juicio final. Tuve hambre y me disteis de comer. Caridad fraterna. Y el sacrificio, el ayuno, la penitencia, el no ser de mí mismo y el saber ofrecer renuncias voluntarias en este tiempo tan hedonista, pues que seamos capaces de prescindir de algo que nos gusta, de hacer algo costoso por amor de Dios, por servicio del prójimo. Y siempre con tantos ejemplos de santos, hoy mártires de los primeros siglos cristianos, Santa Perpetua y Felicidad, dos mujeres, una de ellas embarazada de 8 meses, que en la cárcel esperaba ser echada a las fieras, y así lo hicieron con fidelidad. Mañana San Juan de Dios, santo que inicia pues en los tiempos modernos esa acogida particular a las personas con enfermedades mentales, tantas veces tan maltratadas. Santos que a lo largo de la historia de la Iglesia han vivido la oración, la penitencia y la caridad. Santos a los que pedimos su intercesión en este camino, en esta oración de petición a la que Jesús nos exhorta también. Pedid y se os dará. Tenemos con nosotros a Rocío García. Buenos días, Rocío. No, en este momento se me ha escapado hacer otra cosa, pero enseguida la tenemos con nosotros. Pero os iba a comentar con ella que tenemos esa novena de la gracia que estamos haciendo todas las tardes desde el castillo de la Basílica de Javier. La Basílica de Javier, a las 7 de la tarde rezamos el rosario, predicación y novena pidiendo la intercesión de San Francisco Javier. Y luego, ya sabéis, hemos comenzado las charlas cuaresmales. Ayer era la primera con el sacerdote Antonio María Domènech, que ejerce su ministerio en unos pueblos de Cuenca, y hoy tenemos la segunda a las 10:30 de la mañana. No os la perdáis, son charlas muy profundas, pero a la vez expuestas en un lenguaje coloquial, sencillo, que nos ayuda a todos. Ha vuelto ya Rocío por aquí. No, buenos días, sí, estoy aquí. Mía, que no te veo con estas idas y venidas. Bueno, pues recordaba a nuestros oyentes la novena de la gracia, tenemos la charla cuaresmales, pero además esta semana tenemos un evento especial el sábado, ¿verdad? El sábado a partir de las 11 de la mañana nos vamos a Soria, Padre, para la ordenación del obispo. Ahí tenemos nuevo obispo y esa mañana, a partir de las 11, creo ya que conectaremos con esa catedral de Burgo de Osma, donde se realizará esa consagración episcopal. Pues eventos para ir viviendo en esta familia de Radio María. Y vamos a comenzar, pues como siempre, con esta primera sección testimonial, cuando estamos ya hablando de, en realidad, aquello a lo que nos prepara la Cuaresma, que es la resurrección de Cristo. Y precisamente es lo que nos corresponde explicar en el fragmento del Catecismo en el que estamos ahora. Ya lo comenzábamos el día pasado. Y por la fe en la resurrección han dado su vida millones de mártires y se han encontrado con Cristo resucitado miles y millones de personas, como ahora mismo también recordaremos.
Muchas veces nos preguntamos, es una pregunta habitual, bueno, y tantas personas que no han tenido educación religiosa, que no han conocido a Cristo, que han nacido en países en los que incluso podía estar prohibido la religión, entonces ellos, ¿cómo se salvan? ¿Cómo se encuentran con Cristo? Pues el Señor sabe, el Señor tiene caminos misteriosos, pero cada persona humana tiene una gracia especial que Dios le dará de una forma o de otra, antes o después en su vida. Nadie se va a quedar sin esa gracia que Dios quiere dar a todos de unirnos con el único Salvador. Nadie se salva por sus fuerzas o por su propia conciencia. Si nos salvamos es porque somos salvados. Y claro, ahí hay que responder, pero el Señor ya se las arregla para que antes o después todos recibamos, como digo, esa gracia. Pues es una de las conclusiones que podemos sacar, entre otros muchos testimonios, de los que ha recogido en un libro de relatos de personas que vivieron bajo la Unión Soviética o los países dominados por ella, concretamente relatos de disidentes de los países bálticos y Rusia, recogidos en un libro llamado El baile tras la tormenta de José Miguel Cejas. Muy interesante los relatos que nos traemos en estos días a leer resumidos alguno de ellos. Comenzamos hoy con el de una mujer, Iveta, que era teniente, bueno, era y es, porque estos son relatos actualísimos, teniente del Ejército Rojo. Ya no existe evidentemente el Ejército Rojo, cambió ese nombre al caer la Unión Soviética, pero así le contó ella al autor del libro un poco su historia. Leemos lo que nos dé tiempo hoy resumido. Nos contaba así esta mujer de Letonia, uno de esos países que estaban bajo la Unión Soviética, Letonia. Los padres no deberíamos sobrevivir nunca a nuestros hijos. A mí se me murió una hija hace 3 años, cuando tenía ella 21. Es un sufrimiento tan grande que te cuesta mucho reponerte. De hecho, pienso que las madres no lo logramos nunca. Seguimos adelante, lo aceptamos y aprendemos a vivir con nuestro dolor. Pero la pena sigue dentro, y cada fotografía, cada aniversario, cada recuerdo es una nueva punzada y una prueba de fe. ¿Qué sentido tiene esto?, te preguntas. ¿Y por qué precisamente a mí? Como veis, en este caso, además de ese nacer en un ambiente sin educación religiosa, esta mujer pues se encuentra con ese drama del dolor y uno de los mayores sufrimientos que puede haber, que es el de perder a un hijo. Sigue contando Iveta. Mi madre era huérfana de padre y pasó su infancia en Kul, donde tuvieron lugar las batallas más sangrientas en la Segunda Guerra Mundial entre los nazis y los comunistas. Cuenta cómo su madre no podía olvidar haber visto morir a muchos soldados jóvenes. Mi padre era maestro de gimnasia. Era un hombre alto, delgado, con los ojos azules casi grises y ese pelo castaño característico de los letones. Mi madre también era maestra, lo que significa tanto como decir que los dos eran del Partido Comunista, porque no se podía ejercer la enseñanza sin serlo. No sé hasta qué punto eran ateos y comunistas convencidos, porque una vez que estábamos en el bosque, en medio de la naturaleza, le pregunté a mi padre: «Papá, ¿existe Dios?». Miró aquel paisaje grandioso que nos rodeaba y asintió con la cabeza. Nada más. En 1987 fui a Riga para estudiar en la Facultad de Medicina. En aquel momento esas cuestiones ya no me interesaban. Las clases de medicina se daban en letón y las de carácter militar en ruso, porque esos estudios formaban parte de la formación para el ejército. De hecho, me gradué como teniente médico del Ejército Rojo. Tienes que hacerte del partido, me decían. Pero yo tenía en la cabeza otras cosas. Estaba profundamente enamorada de un chico de un curso superior y habíamos fijado la fecha de boda. Y cuando más ilusionada estaba, ese chico tomó, por error, una dosis equivocada de una medicina y de un día para otro falleció. Me quedé desolada. De nuevo, el dolor, esa garra del sufrimiento llega a esta chica que en ese momento no tenía ninguna fe. Pero fijaos, mi madre, al verme tan abatida, esa madre que era del Partido Comunista, pero en el fondo tenía fe, mi madre al verme tan abatida me enseñó a rezar el Padre Nuestro, que era posiblemente
la única oración que sabía. Y empecé a rezar por las noches, pidiéndole fuerzas a Dios para superar aquello. Como veis, lo que decíamos antes, podemos pensar, que es que estas personas, pues si no han tenido ninguna oportunidad, Dios habla a todos los corazones. Esta mujer, con todos esos golpes recibidos en la vida, por lo menos alguien le enseña al Padre Nuestro que nos enseña el Señor en el Evangelio, y se puso a rezarlo, sin apenas fe. Pero si existes, Dios mío, Padre Nuestro, que estás en el cielo. Poco después del entierro de ese novio, descubrí que estaba embarazada. Todos me aconsejaron que abortara, pero me negué y tuve una hija preciosa, que es la que murió hace 3 años. Venciendo mis prejuicios, iba de vez en cuando a alguna iglesia. A cualquier iglesia, protestante, católica, ortodoxa, eran toleradas en condiciones muy estrictas, buscando consuelo en un Dios del que no sabía nada. Cuando mi hija tenía 9 o 10 años, comencé a ir con regularidad a un templo protestante y me bauticé. Pero fijaos, ya que no sabía distinguir protestante, católico, ortodoxo, pero eligió el nombre de Teresa, nombre de bautismo, no estaba bautizada, por Teresa de Lisieux, porque había leído la historia de un alma y me había gustado mucho, a pesar de que fuera la historia de una monja católica, otro instrumento del que se sirve Dios para llegar a las almas, la lectura de vidas de santos. Durante este tiempo conocí a Walters, nos casamos y nacieron nuestros hijos. Walters, después de un proceso parecido al mío, se había acercado a la Iglesia Católica y yo le acompañaba a misa los domingos, a ella a los niños. Iba solo por cariño, porque había muchas cosas del catolicismo que no entendía. Por ejemplo, ¿para qué había que ir a misa? Puedo rezar en casa, leer libros cristianos y no necesito más, pensaba. Hasta que descubrí la Eucaristía. Fui profundizando en el catolicismo y hubo una película, Don Camilo, que me encantó. Fijaos cuántas luces va dando Dios, esas palabras de su madre, ese Padre Nuestro, ese leer a Santa Teresita, es encontrarse con un joven con el que se casa, que se acerca a la Iglesia Católica, se ha bautizado previamente, ahora ya van juntos a misa, aunque no lo entienda, y ahora una película, la famosa película basada en el libro de Guareschi, Don Camilo. A partir de entonces continué yendo a misa, pero de otra forma. Ya no era solo por estar junto a Walters y los niños, era porque Dios estaba allí, en el sagrario. Comencé a charlar con un sacerdote mayor de Valmiera, Yanis Boitins, gracias al cual hice la profesión de fe en la Iglesia Católica. Había llegado ya por fin a ese hogar, había llegado a casa, había llegado a convencerse de que la plenitud de la verdad estaba en esa Iglesia Católica en la que había ese sagrario, en la que estaba Jesucristo. ¿Qué pasó después? Pues ya seguiremos mañana. Pero hemos visto ese primer paso, el fundamental, desde esa falta, esa ausencia total de Dios, esos sufrimientos, esas muertes de personas tan queridas, todas esas luces que Dios va dando, porque Jesucristo es Salvador de todos, también de esas personas que han nacido en esos países con muy pocos medios de formación religiosa. También el Señor a ellos los ilumina. Y es que Jesucristo no es un mero personaje del pasado, Jesucristo está vivo, Jesucristo resucitado y vivo, glorioso en el cielo y en la tierra. Sigue actuando y dándonos su Espíritu Santo y acercándose a todos los corazones y nos espera. Nos puede esperar en un recodo del camino a Damasco como a Saulo, nos puede esperar en un acontecimiento doloroso, nos puede iluminar interiormente o a través de otra persona. El
el Señor tiene muchos caminos, porque está en medio de nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y todo ello se fundamenta en la resurrección. La fe cristiana tiene ese fundamento. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Y todo este credo que estamos aquí viendo, según el Catecismo, pues durante todos estos meses, tiene ese punto central. Todo ello es porque nos fiamos de que lo que Jesús nos ha enseñado por su resurrección. Por eso escribía Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, en su obra en 3 volúmenes, Jesús de Nazaret, el tercer volumen, que es precisamente el que trata desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección, escribía lo siguiente: la fe cristiana se mantiene o cae con la verdad del testimonio de que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Si se prescinde de esto, aún se podrían tomar de la tradición cristiana ciertas ideas interesantes sobre Dios y el hombre, sobre su ser hombre, su deber ser, una especie de concepción religiosa del mundo. Pero la fe cristiana queda muerta. En este caso, Jesús es una personalidad religiosa fallida, una personalidad que a pesar de su fracaso sigue siendo grande y puede dar lugar a nuestra reflexión, pero permanece en una dimensión puramente humana y su autoridad solo es válida en la medida en que su mensaje nos convence. Ya no es el criterio de medida. Ya Jesucristo no sería el criterio de medida. El criterio sería nuestra valoración personal. Pues estas enseñanzas que dijo este Jesús me gustan, esto lo cojo, esto lo dejo. Y entonces estaríamos abandonados a nosotros mismos. La última instancia en ese caso es nuestra valoración personal. Pero si Jesús ha resucitado, solo si Jesús ha resucitado, ha sucedido algo verdaderamente nuevo que cambia el mundo y la situación del hombre. Entonces Él, Jesús, se convierte en el criterio del que podemos fiarnos. Pues ahora Dios se ha manifestado verdaderamente. Por tanto, este es el punto decisivo. Que Jesús simplemente haya existido en el pasado o que en cambio exista ahora, depende de si ha resucitado. Depende de la resurrección. En el sí o el no a esta cuestión no está en juego un acontecimiento más, entre otros, sino la figura de Jesús como tal. Lo que escribía en la introducción de este capítulo sobre la resurrección del Señor, como digo, Benedicto XVI, en su magna obra Jesús de Nazaret. Una resurrección que era todo menos habitual, la fe en ella, en el momento en que ocurrió, tanto en el mundo pagano como en el mundo judío, incluso, como enseguida veremos. El cardenal Sanborn, en su Cristología, pues nos lo recuerda, como era totalmente impopular. Y que los primeros autores cristianos tuvieron que esforzarse en explicar algo tan difícil para aquella mentalidad. El judaísmo, parte al menos de él, los fariseos desde luego creían en la resurrección, pero una resurrección al final de los tiempos, algo que ocurriría en la escatología, pero no ahora, no en esta vida. Y desde luego para los paganos, para aquellos filósofos griegos, para los romanos, etcétera, la resurrección era un sinsentido, porque precisamente los autores más profundos vivían una espiritualidad en la que entendían que el espíritu tiene que irse desprendiendo del cuerpo, lo mismo en el mundo oriental, claro. Lo importante es ir superando la materia. Entonces, ¿a qué viene esto de resucitar? Pero hombre, con que queremos separarnos del cuerpo y ahora vamos a volver a tener cuerpo. Por eso uno de los enemigos del cristianismo, Celso, pudo escribir: es esta una esperanza que solo es apta para los gusanos. Pues ¿qué alma podría desear un cuerpo putrefacto? Lo mismo el neoplatónico Porfirio, que en su biografía sobre Plotino dice que éste había rechazado que se le hiciera una estatua de su cuerpo, claro, pues él estaba avergonzado de vivir en un cuerpo. Entonces, ¿qué es eso de volver a tener un cuerpo? Les parecía que esa idea central del cristianismo de la resurrección era contraria a la razón, incluso una blasfemia a Dios. Pues en ese ambiente surge la predicación cristiana. Y fijaos, si hubieran hecho como por desgracia hacemos tantas veces, bueno, vamos a adaptarnos a este mundo, ya que no creen en esto, pues bueno, no vamos a decirlo, vamos a decir otras cosas. Pues no, San Pablo dirá, si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación es vana y nuestra fe un sinsentido, pero tenemos que anunciarlo. Si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solo en esta vida, somos más miserables que los demás hombres, dirá en su primera carta a los Corintios San Pablo. Nuestra fe
carecería de fundamento si Cristo hubiese muerto y no resucitado. Si Cristo permaneció en la muerte, su cruz ha sido una muerte horrible y sin sentido, pero no nos ha redimido. Nuestra fe sería en un muerto, en un cadáver. Nuestra fe cristiana sería el recuerdo de un hombre perteneciente al pasado, como hay gente que admira no sé qué personaje histórico, pero no. Nosotros sabemos que ha resucitado y así lo anunciaron con firmeza todos los primeros cristianos y así lo intentaron explicar sin deformar esa verdad esos primeros autores, esos padres de la Iglesia que vieron las relaciones que existían entre esta verdad de la resurrección de Cristo y las demás verdades de la fe, los demás artículos de la fe. Fijaos, primero de todo, Dios creador. Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Bueno, la resurrección tiene que ver con la creación, porque Dios ha creado todo, también lo material. Entonces, la resurrección nos indica que esa materia que Dios ha creado no ha sido una cosa así para un tiempo y luego ya se deja de lado, no. Es buena, y como buena que es, va a estar integrada en la vida eterna. Está integrada ya en el cuerpo resucitado de Cristo, de la Virgen María, y lo estará en el de todos nosotros. Todo lo que Dios ha creado es bueno y todo lo bueno va a permanecer de alguna manera. Y ciertamente transfigurada, desde luego, esa materia, ese cuerpo, esos cuerpos son gloriosos, pero en la resurrección de Cristo, cuerpo y alma son glorificados. No solo el alma, Dios lo hace todo nuevo. Por ello la resurrección tiene una importancia soteriológica, es decir, de cara a nuestra salvación. En la asunción de la carne por Cristo, Cristo ha asumido nuestra carne, entonces la carne se ha convertido en un punto importantísimo de nuestra salvación. Fijaos, podemos decir que la frase principal de toda la Biblia, la clave para nosotros, es Juan 1,14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. San Juan podría haber dicho se hizo hombre. Pues no, dice carne, sarx. Y ya nos explican los especialistas que no es que esté diciendo carne sin alma, ¿no? Es una manera de hablar del hombre en su conjunto, pero fijándose en ese aspecto de debilidad, de fragilidad, de corporalidad. El Verbo se ha hecho carne. Por eso hay una famosa expresión concisa, como permite el latín de Tertuliano, caro, cardo, salutis. La salvación de la carne es central, es central. Esto lo defendió mucho el gran santo padre y mártir San Ireneo de León. Y además esto tiene que ver también con los sacramentos, Hemos dicho que la resurrección está relacionada con los diversos aspectos de nuestra fe, con la creación, con la encarnación de Cristo, pero también con los sacramentos. Dios nos salva no ha sido una manera etérea, sino que en los sacramentos hay pan, hay vino, hay agua, hay aceite, hay unas palabras, hay un hombre que dice esas palabras. El Señor actúa a través de lo corporal. Y sobre todo en la Eucaristía es tremendo, porque pan y vino, a través de esa palabra que dice el sacerdote en nombre de Cristo y de la acción del Espíritu Santo, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y así se mantiene la sustancia de nuestra carne y nuestro cuerpo, recibiendo el cuerpo de Cristo, se prepara a resucitar en la escatología. Dios nunca dejará caer en la corrupción nada de todo lo bueno que ha hecho. ¿Jesús había anunciado su resurrección? Sí, lo recordamos con frecuencia. ¿Había precedentes en el Antiguo Testamento? Bueno, poco a poco en el Antiguo Testamento fue afirmándose cada vez más esa esperanza en la resurrección. Al principio no estaba nada claro. Los israelitas tenían esa idea de que el espíritu, el nefesh, que dicen en hebreo, pues estaba en la región de los muertos, en ese Seol del que hablamos en días pasados, en ese limbo. Poco a poco fueron recibiendo la luz de que no están en una situación indiferenciada los muertos, que depende de cómo hayan vivido. Hay dos posibles situaciones, pero en cualquier caso en esa región de los muertos. Y fue entrando poco a poco esa fe de que no solo el espíritu, sino también los cuerpos resucitarían. Aparece claro en el libro de Daniel, capítulo 12, aparece en el segundo libro de los Macabeos, ese famoso pasaje que leemos algún día en la Santa Misa, de ese martirio de 7 hijos de una mujer que les anima diciendo, no os preocupéis, ya resucitaréis, estos cuerpos que ahora os están torturando y mutilando, resucitarán. Iba afirmándose esa fe, pero siempre resurrección al final de los tiempos, en el último día, y relacionada con el juicio universal. Luego nos encontramos que Jesús va a hacer resurrecciones de muertos. ¿Recordáis? Tenemos de aquel hijo de una mujer viuda, de Naín,
tenemos el de la hija de Jairo y tenemos la gran resurrección de Lázaro. Pero siempre eran resurrección, volver a la vida mortal de la tierra, luego se volverían a morir. Era revivir, digamos, a esas personas que habían muerto hacía poco tiempo. Pero hay algo distinto, y es cuando Jesús anuncia su propia resurrección. Ya no es lo mismo, ya no es volver a la vida anterior. Jesús anuncia al menos 3 veces sus sufrimientos. Al Hijo del Hombre lo van a coger, le van a flagelar, le van a matar, pero al tercer día resucitaré. Al tercer día resucitaré. Lo anuncia varias veces. Y señala el cardenal Sembor que en esa predicación de Jesús corren parejas la revelación paulatina de su identidad como Mesías, como Hijo del Hombre celestial y como Hijo de Dios, con la revelación cada vez más clara de su misterio pascual, es decir, de su camino de dolor, de muerte y resurrección. Poco a poco Jesús va diciendo quién es Él. Es el Mesías, un Mesías que es Hijo del Hombre que viene del cielo, un Mesías Hijo del Hombre celestial que es el Hijo de Dios. Claramente lo dirá ya a Caifás en ese juicio en el Sanedrín. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Tú lo has dicho. Y desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder de Dios, es decir, al mismo nivel de Dios. Ha blasfemado. Pero Jesús anuncia junto a esa pasión su resurrección. Al tercer día resucitaré. Esto no entraba en la cabeza de los apóstoles. Por eso cuando Jesús anuncia esa pasión, esa muerte y esa resurrección, San Pedro dice, hombre, no, esto no puede ser. Y Jesús, sin embargo, va a insistir, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser entregado a la muerte y resucitar al tercer día. El Hijo del Hombre tiene que. Ese tiene que quiere decir que ese es el camino que ha señalado el Padre, que ese es el camino de salvación. El demonio quiere apartar a Jesús de ese camino con las tentaciones. No, hombre, no seas Mesías a través de la cruz. Hay caminos más fáciles. El éxito sin cruz, eso es lo que enseguida queremos todos. Triunfar sin pasarlo mal. Que mi catequesis, mi apostolado, mi educación de mis hijos, todo vaya muy bien, pero aquí nadie sufre. Pues el Señor ha cogido el camino de que la fecundidad es fruto del grano de trigo que cae en tierra y muere. Pero sabiendo que esa cruz es fecunda, que la muerte de Cristo no es la última palabra, que nuestro centro de nuestra fe no es la pasión, por más importante que sea el signo de la cruz y el crucificado, pero en definitiva todo ello tiene valor porque ha resucitado. Este es el centro de nuestra fe. Bueno, pues habíamos comenzado ya a ver en el Catecismo este apartado, al tercer día resucitó de entre los muertos. Vimos el número introductorio, el 638, y ahora hay varios apartados dentro a su vez de este párrafo segundo, y el primer apartado es el acontecimiento histórico y trascendente. La resurrección es un acontecimiento histórico, ha ocurrido en la historia, pero a la vez es un acontecimiento trascendente. Entonces vamos a entrar en este apartadito que empieza en el número 639. Vamos a leerlo, Rocío, este número 639. El misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento. Ya San Pablo, hacia el año 56, puede escribir a los corintios: «Porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12». El apóstol habla aquí de la tradición viva de la resurrección que recibió después de su conversión a las puertas de Damasco. Pues vamos a quedarnos un momento haciendo esa profesión de fe. Vamos a renovar en nuestro interior el credo. Creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, que ha muerto y ha resucitado. Vamos a decir con San Pablo que creemos en esta tradición que él recibió. Vamos a decir al Señor que nos fiamos de todo, que Él nos ha mostrado su amor con su pasión, muerte y resurrección. Hacemos este momento de oración y enseguida explicamos un poquito este número que acabamos de leer. Solo Dios.
Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada. Creo en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo de Dios se ha hecho nuestro hermano, se ha hecho carne, ha muerto y ha resucitado, centro de nuestra fe. Y esa resurrección, nos ha dicho el número 639, por un lado es un acontecimiento histórico en el sentido de que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas. ¿Cuáles? El sepulcro vacío y muchas apariciones del Señor a hombres que antes muertos de miedo, luego van a salir por el mundo entero, incluso sabiendo que probablemente los van a matar, como les ocurre a muchos de ellos, anunciando esa verdad, que es un poco difícil que se hayan inventado en su sugestión precisamente en esa situación en que estaban de desánimo y de haber perdido la fe. Sepulcro vacío, apariciones de Cristo, y unas apariciones que no solo son en esos primeros días a esos sus apóstoles, sino de otra forma distinta a San Pablo, que por eso nos cita aquí el Catecismo lo que le escribe en esa carta a los Corintios, en un pasaje que se considera lo que se llama un relato o un pasaje de confesión. Y es que el Papa Benedicto XVI, en Jesús de Nazaret, cuando explica la resurrección, distingue dos tipos de testimonios de la resurrección. Los que son en forma de narración, que veremos más adelante, que son esas apariciones, como se nos narra, Jesús aparece a las mujeres, a la Magdalena, a San Pedro, a los de Maús, a todos los reunidos en el cenáculo, a Santo Tomás, etcétera. Narraciones y luego pasajes de confesión, en los que no se relata algo que pasó tal día o tal otro, sino que se hace una confesión de fe. Por ejemplo, una fórmula muy escueta y muy fundamental la tenemos en el capítulo 10 de la carta a los Romanos, donde dice San Pablo: si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó, te salvarás. ¿Veis? Aquí está el núcleo del querigma, que es lo central de nuestra fe cristiana, que Jesús es el Señor. Ya explicamos en su día que el Señor, Kyrios en griego, era la forma griega de decir Dios, de cómo se tradujo en el Antiguo Testamento Yahvé, para no mencionar también ese nombre, se decía el Señor, Kyrios. Entonces decir Jesús es el Señor es decir que está a ese mismo nivel de Dios, que es Dios. Si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó, ahí Dios es el Padre, te salvarás. El núcleo: Cristo, Hijo eterno de Dios, Dios de Dios, luz de luz, y Cristo hecho hombre resucitado. Tenemos una confesión de fe que, señala Benedicto XVI, tiene una analogía con ese famoso relato de la confesión de San Pedro en Cesarea de Felipe. ¿Recordáis? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces San Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Bueno, pues es parecido a lo que dice aquí. Si tú crees con tu corazón que Jesús es el Señor, el Mesías, el Hijo de Dios, y tu corazón cree que Dios lo resucitó, te salvarás. Confesión. Pero la confesión más importante es precisamente la de este capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, que recoge en parte el Catecismo en el número que acabamos de leer. Aquí, fijaos que San Pablo subraya que él no está diciendo cosas que Dios le ha dicho a él en su aparición o así, sino lo que él ha recibido. Porque lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, fue esto. Es decir, San Pablo se inserta en esa cadena tan importante de la tradición, del recibir y transmitir. Recordemos, esto lo explicamos al principio de la exposición de Catecismo, algo muy fundamental. Nuestra fe cristiana no se apoya en un libro, no somos una religión del libro. El Nuevo Testamento se va escribiendo bastante después de haber empezado a funcionar la Iglesia, por así decir. La Iglesia estalla en Pentecostés, probablemente es el año 30, y el Nuevo Testamento empieza a escribir bastantes años después. Bueno, no muchos, menos de los que algunos dicen, pero bueno, lo que está claro es que primero empieza la Iglesia y su tradición. Y esa tradición se va poniendo por escrito en parte y da lugar al Nuevo Testamento. Entonces la tradición es uno de los canales fundamentales de la revelación, de lo que los testigos de la vida, muerte y resurrección de Cristo nos han contado. Primero lo cuentan, primero oralmente, lo viven, lo celebran, y luego se va poniendo por escrito en el Nuevo Testamento. Pues bien, en esa tradición va a entrar, probablemente 2 años después, es la conversión de Saulo, el 32, va a entrar San Pablo. Os transmito lo que yo he recibido. Tratándose de algo esencial,
se requiere fidelidad. Yo os transmito lo que he recibido, no estoy aquí inventando. Fidelidad a esa tradición común de la Iglesia. Y tanto ellos como yo, los apóstoles como yo, esto es lo que predicamos, esto es lo que habéis creído. Por eso en su núcleo, señala Joseph Ratzinger, la fe es una sola, incluso en su formulación literal. Ella une a todos los cristianos. Es probable que él recibiera esa primera catequesis en Damasco. Ahí es donde llega, tras esa experiencia que tiene en el camino de Damasco, ahí recibe esa primera catequesis y ese bautismo. Recordáis que es bautizado allí. Una catequesis que sin duda provenía de Jerusalén y que se remontaba, pues eso, a los inicios, a los orígenes del cristianismo. Pero si leemos el pasaje entero, vemos que luego San Pablo añade la referencia a su encuentro personal con el resucitado. Él se siente legitimado a unir con el mismo carácter vinculante la confesión original que ha recibido de los apóstoles y la aparición que él ha tenido de Jesús resucitado. Por tanto, el texto en su conjunto, que recoge Joseph Ratzinger en su libro, este pasaje de 1 Corintios 15, del 3 al 8, sería este. ¿Cuál es el núcleo de lo que creemos? Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se le apareció a Cefas y más tarde a los 12. Fijaos, primero a Cefas, Pedro, más tarde a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía. Después se le apareció a Santiago, Santiago llamamos el menor, que sería obispo de Jerusalén. Se le apareció a Santiago, después a todos los apóstoles. Por último, como un aborto, se apareció también a mí. Fijaos que he subrayado esa expresión que aparece 2 veces, Cristo murió y resucitó, según las Escrituras. Según las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo lo sucedido en Jesús es cumplimiento de la Escritura. La Escritura en este caso es el Antiguo Testamento. La muerte de Jesús no ha sido una casualidad, no mira que es que mala pata que coincidió que estaba aquí Pilatos y se ha puesto de acuerdo con Caifás y tal. No. Entra en el contexto de la historia de Dios con su pueblo. Es un acontecimiento que comporta un logos, una lógica. Un acontecimiento que proviene de la palabra de Dios. Estaba anunciado y retorna a la palabra. Por eso ese pasaje precioso, impresionante del camino de Emaús, va Jesús con esos discípulos desanimados y recordáis que dice que les fue explicando lo que se refería a él en las Escrituras, comenzando por Moisés y los profetas. ¿Qué daríamos por haber tenido una buena grabadora digital ahí en el bolsillo de Cleofás y que hubiera cogido esa lección de teología bíblica, esa sí que es de la buena, de nuestro Señor, haciéndoles ver cómo Él estaba ya anunciado su vida, su encarnación, su pasión. Evidentemente el pasaje clave que nos habla de la pasión de Cristo en el Antiguo Testamento, lo hemos aquí leído y comentado varias veces, es el 4.º cántico del siervo de Yahvé, cuando el profeta Isaías tiene esa luz en la que ve ese siervo de Yahvé que nos representa a todos, que carga con nuestros pecados, sus heridas nos han curado. Se llama como el 5.º Evangelio de la Pasión. Un pasaje impresionante, el capítulo 53 de Isaías, que la Iglesia todos los años lee en ese silencio dramático del Viernes Santo, en esa celebración de la pasión y muerte del Señor. Estaba anunciado según las Escrituras, pero también estaba anunciada esa resurrección, como Jonás, al tercer día. Al tercer día, la pasión de Cristo, su resurrección, comporta un logos, una lógica, proviene de la palabra, retorna a la palabra, la confirma y la cumple. Escribe bellamente Benedicto XVI. Vemos el enlace entre la palabra y el acontecimiento, porque por otro lado dice, ha muerto por nuestros pecados. Esa muerte tiene que ver con la palabra de Dios, tiene que ver con nosotros, tiene que ver contigo y conmigo. Y de hecho ese cántico que os decía del siervo de Yahvé, de Isaías 53, insiste en ese aspecto de que es una satisfacción vicaria por nuestros pecados. Él sufre no por sí mismo, sino por nosotros. Al insertarse en este contexto de palabra y amor de Dios, Jesús no muere por un tipo de muerte que proviene del pecado original, como consecuencia de querer ser como Dios, una presunción del hombre autosuficiente Adán y que hoy día pues tanto vivimos, que termina en el hundimiento, en la propia miseria. No, la muerte de Jesús no es la muerte consecuencia de ese pecado de soberbia, sino todo lo contrario.
no proviene de la presunción del hombre, sino de la humildad de Dios. No es la consecuencia inevitable de lo que los griegos llamaban la ibris, el orgullo desmesurado y contrario a la verdad, sino obra de un amor en el que Dios mismo desciende hacia el hombre para elevarlo de nuevo hacia sí. La muerte de Jesús no forma parte de la sentencia a la salida del paraíso, sino que se encuentra en esos cánticos del siervo de Yahvé. Es una muerte en el contexto del servicio de expiación, una muerte que realiza la reconciliación y se convierte en una luz para los pueblos. Y por tanto, esta confesión de San Pablo está abriéndonos la luz de la resurrección, de la salvación de todos. Es la bella explicación que nos hace Benedicto XVI en su obra Jesús de Nazaret sobre este pasaje y en general sobre estas confesiones de la resurrección de Cristo que aparecen en el Nuevo Testamento. Los testimonios en forma de confesión y luego están los testimonios en forma de relato, de narración, que veremos ya en los próximos días. Pero nos quedamos hoy con esto, que estamos en el centro de nuestra fe y que San Pablo habla aquí de una tradición viva de la resurrección que él recibió en esa primera catequesis y además que él experimentó en tanto en cuanto, pues precisamente su conversión es por el encuentro con el resucitado. Ese que le dicen que ha resucitado, no hace falta que nadie se lo diga. Ya lo ha experimentado él. ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues todos aquellos que os tomáis muy en serio esta formación del catecismo, sé que hay quien toma sus apuntes, hay quien se reúne incluso con otros amigos, quienes van comentando y profundizando en todo esto. Pues si queréis profundizar más os pongo tareas, que es leeros para estos próximos días pues el final de los 4 evangelios, particularmente de Lucas y de Juan, donde ahí van a aparecer estos relatos que vamos a ir viendo, van a aparecer estos datos evangélicos de qué ocurre en la resurrección. Vamos a introducirlo leyendo lo que nos dé tiempo ahora de la apretada síntesis de lo que nos dice los evangelios y lo que implican. La apretada síntesis, digo, que hace de ello Monseñor Rico Pavés en su estupenda Cristología y Soteriología. Él nos señala 4 datos fundamentales que ofrece el testimonio del Nuevo Testamento sobre la resurrección de Cristo. 4 datos. ¿Cuáles? 1. El sepulcro vacío. 2. Las apariciones de Jesús resucitado. 3. Las escenas de reconocimiento. Al principio no saben quién es y luego reconocen que es Jesús. Y 4, la transformación gloriosa que ha tenido ese cuerpo resucitado de Jesús. Es el mismo cuerpo, pero es un cuerpo que se ha transformado. 4 aspectos que, si nos fijamos un poquito, van a estar presentes de una manera o de otra en los textos del Nuevo Testamento. En primer lugar, el sepulcro vacío. Es el primer dato. Los relatos evangélicos sobre la resurrección comienzan todos narrando que las santas mujeres fueron corriendo la mañana del domingo a acabar de embalsamar bien el cuerpo de Jesús, lo habían tenido que hacer a toda prisa el Viernes Santo y no pudieron hacerlo como ellas quisieran y se encuentran que el sepulcro está abierto, que está vacío. Y es que el mensaje de la resurrección hubiera sido insostenible, por más que algunos ya digan extrañas teorías, hubiera sido insostenible si ahí estuviera el cuerpo de Jesús. No ha resucitado así, pues está aquí el cadáver. Bueno, no, pero que nos ha aparecido de otra forma. Pues miren, está aquí, déjense de tonterías. Este es el primer dato. El sepulcro está vacío, aquí ya no está el cuerpo. Y este dato implica la identidad corpórea entre el crucificado y el resucitado. El crucificado estaba aquí, pues ya no está. Identidad que se afirma en los elementos de esa tradición que enumera San Pablo. Murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. El mismo que fue sepultado, resucitó. Y San Pedro el día de Pentecostés dirá, a este Jesús, a este, que vosotros matasteis, a este lo ha resucitado Dios. Por tanto, ese dato del sepulcro vacío, ya lo profundizaremos, indica la continuidad entre el cuerpo resucitado y el cuerpo que había sido sepultado. En segundo lugar, apariciones del resucitado. Apariciones que se nos cuentan en los evangelios y de los que se habla también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se utiliza un aoristo pasivo, dicen los expertos en griego, del verbo ver. Por tanto, más bien la traducción exacta, señala Rico Pavés, de la palabra no es se apareció, sino se hizo ver. Se hizo ver. En realidad ya estaba. Cristo resucitado está en todos lados, pero en las apariciones se hace ver.
No es que no estaba y ahora está. Es que ahora se deja ver. El cuerpo resucitado de Jesús ya no está sometido a las coordenadas espaciotemporales. Es que ahí vemos que ese cuerpo tiene ese señorío, es el señorío de Cristo Señor, de Cristo Rey, sobre la creación. Ese cuerpo se dio a ver. Es tan real que puede ser visto. Por tanto, en un sentido realista, ante ese cuerpo de Jesús resucitado. En tercer lugar, es verdad que en un primer momento muchas veces no lo reconocen. Creen que es el jardinero, la Magdalena, el caminante que va con los de Maús. Y es que ahí hay una transformación. Y se pasa de ese no conocer inicial al reconocimiento. Los discípulos en el cenáculo están reunidos, de repente un susto. ¿Pero quién se ha presentado aquí en medio? ¿Quién es este? Tienen miedo. Pero Jesús los invita a que le toquen, que comprueben que no es un fantasma. Incluso, venga, pues si hace falta como con vosotros. Tiene gracia, venga, darme de comer, que veáis que no soy un fantasma. Hay un reconocimiento progresivo de ese Jesús que al principio, claro, les deja totalmente desconcertados, como papá se lo imaginaba ellos. Es lo último que les entraba en la cabeza. Otro dato importante, que ya hicimos antes alusión, no se puede poner en paralelo la resurrección de Cristo con los milagros de resurrección que él mismo había realizado. No es como la resurrección de Lázaro. Lázaro vuelve a la vida mortal y se moriría después. Jesús, en cambio, dice San Pablo, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Y es que ha sido objeto ese cuerpo de una profunda transformación. Ahora es cuerpo glorioso. Y las mismas apariciones demuestran que el cuerpo es el mismo, tiene las llagas, pero no es lo mismo. Tiene una forma de actuar y de ser que ya no es el de antes. Por eso, en primer momento, no lo conocen, aunque luego lo reconocen. ¿Es el mismo? Sí, lo muestran las llagas gloriosas, pero no es lo mismo. Tiene propiedades nuevas, sobrenaturales, como ya veremos más adelante. Tras la resurrección, el alma de Cristo se une definitivamente al cuerpo que recibe la condición gloriosa. ¿Cuáles son las características del cuerpo glorioso? Rápidamente, y terminamos con esto. La impasibilidad, ya no está sujeto al dolor y la corrupción. La sutileza, puede penetrar por otro cuerpo, puede entrar en el cenáculo aunque estén las puertas cerradas. Impasibilidad, sutileza, agilidad, se puede trasladar instantáneamente de un lugar a otro. Y la claridad, en él resplandece la luz de la gloria. Bueno, pues esta es un poquito la introducción a lo que iremos viendo, de cómo nos manifiesta, nos expone el Nuevo Testamento esta resurrección de Cristo, pero creo que ya por hoy tenemos bastante materia para meditar, para adorar a nuestro Señor, para recordar que este es el fundamento de nuestra fe. Lo hacemos así, y si alguno quiere también alguna pregunta, alguna consulta, es el momento. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es. Por eso Dios lo
Jesucristo es Señor. ¿Tenemos alguna llamada, Rocío? Sí, una oyente anónima pregunta por qué en la Escritura aparece el infierno si no es un lugar, sino solo un estado, y por qué no se ha cambiado eso como se ha cambiado otras cosas en el nuevo misal. Vamos a ver, una cosa es el misal, una cosa es las oraciones que la Iglesia compone y otra cosa son los textos originales. Precisamente lo que se ha cambiado en el nuevo misal, así lo más fuerte, es la fórmula de consagración, precisamente por coger el texto original del Nuevo Testamento, por ser más fiel, digamos, porque la traducción sea más fiel, que es el sangre derramada por muchos, por vosotros y por muchos. Entonces no vamos a cambiar el Nuevo Testamento. Entonces el Nuevo Testamento explica verdades que nuestra reflexión teológica dice que ante todo son un estado. No es que estemos excluyendo que haya lugar o no, lo que decimos es que ante todo es una situación, es un estado. Pero esa reflexión teológica que hacemos ahora nosotros se basa en un texto del Nuevo Testamento, que es una predicación de Jesús que usa imágenes, como usa tantas parábolas. Entonces, claro, ¿cómo va a explicar algo así, digamos, con unos términos abstractos? El Señor siempre usa imágenes, entonces en esas imágenes está el decir una verdad teológica, la separación de Dios, el sufrimiento que ello implica, esa separación de Dios, ese quedarse encerrado en uno mismo, lo explica con imágenes locales. Entonces, ese es el texto del Nuevo Testamento que nosotros tenemos que explicar y lo explicamos haciendo esa reflexión. Pero claro, lo que no vamos a hacer es reescribir el Nuevo Testamento, eso no podemos hacerlo. Esa es la palabra de Jesús, es la palabra inspirada, lo que tenemos que hacer es explicarlo y explicar que ante todo, explicamos eso, que ante todo es un estado, más allá de que cómo será en concreto, eso nadie lo sabe, porque eso ya lo veremos, ¿verdad? Pero eso es lo que reflexionamos sobre el texto inspirado. Pero precisamente, insisto, no solo no se cambia, sino que al revés, lo que precisamente el nuevo misal ha pretendido, la nueva traducción del misal, mejor dicho, es ser más fiel al texto original que aparece en el Nuevo Testamento. Está muy bien no quedarse con dudas, preguntar estas cosas. Pues nada, lo dejamos aquí y vamos viviendo este tiempo de Cuaresma, buscando a ese Jesús que está entre nosotros, que está resucitado, que a todos los hombres de hoy nos quiere hablar al corazón, como lo hizo con San Pablo, como lo hizo con esa mujer letona que hemos contado al principio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.